Bueno, esto es una locura total. Y debo advertirles de antemano, lo que voy a contarles parece sacado de una película de mafiosos. Parece el tipo de cosas que les pasan a los miembros del crimen organizado cuando se les cierra el paso y tratan de huir con lo que pueden. Pero esto no es una película, esto no es crimen organizado. Bueno, depende de a quién le preguntes. Se trata de Donald Trump, porque esto es lo que pasó. Anoche, funcionarios de aduanas en un aeropuerto, y les diré cuál en un minuto, porque la ubicación importa, detuvieron el jet privado de Donald Trump durante lo que llaman una inspección de rutina. Y lo que encontraron en ese avión es asombroso, efectivo. Millones de dólares en efectivo, simplemente ahí dentro del avión, en maletas, en cajas, en bolsas. No estamos hablando de unos pocos miles de dólares para gastar. Estamos hablando de millones. Y según los informes iniciales que estoy viendo, y son preliminares, aún estamos esperando la confirmación oficial. Estamos hablando de entre 30 y 50 millones de dólares en efectivo. Así que quédense conmigo esta noche, porque necesitamos hablar de qué hacía Trump con tanto dinero. Necesitamos hablar de a dónde iba. Necesitamos hablar del momento, porque recuerden, esto ocurre justo después de que California presentara esa enorme demanda por fraude en su contra. Y necesitamos hablar de las implicaciones legales cuando un expresidente es descubierto intentando salir del país con lo que parece ser un alijo de dinero no declarado que pondría celoso a un cártel de la droga. Esto no es normal. Empecemos por ahí. Bien, les daré los detalles tal como los conocemos. Y quiero enfatizar, esta historia aún está en desarrollo. La información llega en tiempo real. Pero esto es lo que podemos confirmar. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Teterboro es un pequeño aeropuerto privado que recibe jets privados y aviones corporativos. Está a unos 19 kilómetros de Manhattan y es desde donde parten muchas personas adineradas y celebridades para evitar las multitudes de los grandes aeropuertos comerciales. El Boeing 757 de Trump, ya saben cuál, es difícil no verlo, aterrizó en Teterboro ayer por la tarde. Según los registros de vuelo, el avión había llegado desde Palm Beach, donde Trump se alojaba en Mar-a-Lago. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se suponía que Teterboro sería una escala. El avión estaba repostando para lo que los funcionarios de aduanas describieron como una salida internacional. Aún desconocemos el destino final. Esa información es confidencial o no se ha hecho pública. Pero durante el proceso de reabastecimiento, funcionarios de aduanas y protección fronteriza de EEUU subieron al avión para realizar lo que inicialmente describieron como una inspección aduanera estándar. Y aquí es donde las cosas se complicaron. Según fuentes familiarizadas con la inspección, y he podido corroborarlo con dos fuentes distintas que tienen conocimiento directo de lo sucedido, los funcionarios de aduanas encontraron múltiples maletas y varias cajas con grandes cantidades de dinero estadounidense. Ahora bien, permítanme ser muy claro sobre lo que dice la ley, porque esto es importante. No es ilegal transportar dinero en efectivo dentro de Estados Unidos. Puede llevar todo el dinero que desee dentro del país. No hay restricciones al respecto. Y este es un gran pero, si sale del país, si lleva más de $10 en efectivo o instrumentos monetarios a través de las fronteras estadounidenses, está legalmente obligado a presentar un formulario en la aduana. Se llama Formulario 105 de FinCEN, el Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios. Este es un requisito federal, no es opcional y no es un impuesto. No tiene que pagar nada, solo tiene que declararlo. El gobierno quiere saber cuándo se mueven grandes cantidades de efectivo a través de las fronteras debido a la preocupación por el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación de actividades delictivas. Así que la pregunta que los funcionarios de aduanas tuvieron que hacerse fue: ¿presentó Trump el formulario requerido? Y según mis fuentes, la respuesta es no. No se había presentado ningún formulario. La última puerta acaba de cerrarse de golpe y por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos estamos presenciando la instrumentalización total del procedimiento legislativo contra un ex jefe del Ejecutivo, no por parte de sus enemigos, sino por su propio partido. Seguramente viste las alertas de última hora explotando en tu teléfono anunciando que la ley de responsabilidad ejecutiva ha sido aprobada, dejando a Donald Trump efectivamente condenado a pasar el resto de su vida en prisión. En la superficie, todo parece el clímax exagerado de un reality show político,
un acto final de traición donde el establishment republicano decide cortar por lo sano. Pero si crees que esto es solo sobre un hombre tras las rejas o incluso sobre la guerra civil interna del Partido Republicano, te estás perdiendo el cambio económico y estructural mucho más inquietante que acaba de ocurrir bajo tus pies. Tenemos que hablar de lo que realmente pasó hoy. Porque mientras las cámaras se enfocan en un expresidente furioso dándose cuenta de que su estrategia del indulto se ha evaporado, la verdadera historia es la reescritura fundamental de la separación de poderes y lo que eso significa para la estabilidad del Estado, de los mercados y, en última instancia, de tus propios derechos como ciudadano. Dejemos el ruido de lado y miremos la mecánica de esta ley de responsabilidad ejecutiva. El titular dice que prohíbe a cualquier futuro presidente indultar delitos relacionados con la traición a la Constitución. Esa frase, traición a la Constitución, está cargada de un peso enorme. Históricamente, el poder de indulto ha sido absoluto, un vestigio de la prerrogativa real que permitía a reyes y luego a presidentes actuar como un sistema de seguridad frente a un poder judicial rígido. Fue diseñado como un contrapeso a los tribunales. Lo que el Congreso acaba de hacer es afirmar que el poder legislativo puede definir los límites de esa misericordia. Me siento profundamente honrado de haber vestido el uniforme de esta nación durante más de 4 décadas y de haber servido como el 20º presidente del Estado Mayor Conjunto. Pero hoy no se trata de quienes estamos en este escenario. No se trata del presidente, ni del secretario de Defensa, ni de mí. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de nuestra democracia. Se trata de nuestra república. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son únicas en el mundo. No juramos lealtad a un país entendido como poder personal, ni a una tribu, ni a una religión. No juramos lealtad a un rey, a una reina, a un tirano, a un dictador, ni a alguien que aspire a serlo. No juramos lealtad a una persona. Juramos lealtad a la Constitución y a la idea de Estados Unidos, una idea que estamos dispuestos a defender incluso con la vida. Tras estas declaraciones, un general retirado de 4 estrellas apareció en televisión nacional y lanzó duras críticas contra Donald Trump, acusándolo de politizar a las Fuerzas Armadas y de utilizar a los soldados como parte de su agenda política personal. Tonight, something extraordinary is happening in Washington, and it is happening much faster than anyone expected. Impeachment is back, not as a fringe slogan, not as a protest chant, not as a long-shot fantasy whispered on cable news panels. Impeachment is back as a real, measurable force inside Congress. Because this week, 140 members of the United States House of Representatives voted to move forward with impeaching a sitting president. Hay una vieja regla, un axioma casi olvidado en los pasillos de Bruselas y Washington, que la historia se encarga de recordar a sangre y fuego cada pocos siglos. No es una teoría moderna de relaciones internacionales, no es propaganda marxista, ni siquiera es una lección moral. Es una regla aritmética, fría y brutal. Un país puede ser un imperio o un país puede ser el mayor deudor del mundo, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo y esperar sobrevivir para contarlo. Cuando un Estado intenta desafiar esta ley de la gravedad geopolítica, no importa cuántos portaaviones nucleares tenga, no importa cuántas bases militares despliegue desde Okinawa hasta Ramstein, ni cuán elocuentes sean los discursos sobre el orden basado en reglas que sus diplomáticos sueltan en la ONU. Al final, las matemáticas siempre ganan, siempre. Fijaos en la historia. Roma no cayó simplemente porque los bárbaros fueran más fuertes. Roma cayó porque degradó su moneda, el denario, para pagar guerras que ya no podía financiar y una burocracia que ya no podía sostener. España, nuestro propio imperio, ignoró esta regla en los siglos XVI y XVII. Nos emborrachamos con el oro y la plata de las Américas, inundamos Europa de divisa, provocamos una inflación galopante y acabamos en bancarrota, con los tercios sin cobrar y el imperio desmoronándose.
El Imperio Británico, esa maquinaria que una vez controló un cuarto del planeta, intentó disfrazar su insolvencia durante décadas. Pero llegó 1956, la crisis del Canal de Suez. Estados Unidos amenazó con hundir la libra esterlina vendiendo sus bonos si Londres no se retiraba de Egipto. Y ahí, en una tarde, el Imperio Británico se acabó. No por una derrota militar en el campo de batalla, sino porque el acreedor llamó a la puerta y dijo: «Se acabó la fiesta». Y luego llegamos al siglo XX. Aparece una nación convencida de haber encontrado el Santo Grial, la excepción a la regla, la fórmula mágica para escapar de la historia. Estados Unidos. Tenemos que concentrarnos en la falla estructural que nos trajo hasta aquí. Esto no trata solo de la salud de un expresidente. Trata de la salud de una república que convirtió la gobernanza en un deporte de gladiadores, donde el estrés de la rendición de cuentas finalmente está cobrando un precio físico. Seamos claros sobre lo que ocurrió oficialmente para entender el peso económico y social de este momento. Minutos después de lo que testigos describen como una pelea explosiva y cargada de insultos con el senador Ted Cruz en el Pleno del Senado, Donald Trump colapsó en el área de detención. Los informes indican que se sujetaba el pecho, tenía dificultad para respirar y luego perdió el conocimiento. Los paramédicos lo sacaron en camilla, con una mascarilla de oxígeno, y lo trasladaron a la instalación médica federal más cercana, donde se encuentra en estado crítico. Los médicos sospechan un evento cardíaco masivo provocado por el estrés extremo del juicio y su reciente encarcelamiento. El hombre que pasó su vida proyectando una imagen de fuerza inquebrantable y energía infinita, ahora lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. La pelea terminó y los gritos se apagaron, pero la incertidumbre apenas comienza. Acaban de desenterrar, yo creo que de lo más profundo del centro de la Tierra, este video de los años 90, específicamente de 1991, cuando Trump participaba en estos certámenes extraños, ¿no? Certámenes de belleza bastante extraños en los que él participaba como jurado. Él iba ahí a decidir cuál de estas chicas, que de hecho la mayoría eran menores de edad. Estamos hablando de chicas adolescentes entre 14 y 19 años de edad. Asqueroso, increíble. Bueno, Trump iba a este certamen, específicamente uno que se llamaba Look of the Year, que dirigía uno de sus amigotes, un tal John Casablancas. Increíble. Acaban de desenterrar este video donde aparece Trump con todas estas chicas, ¿no?, participando en este certamen, que a la final les voy a mostrar a continuación. Era simplemente, en parte sí, era un certamen de belleza, porque de ahí salieron grandes modelos que son muy reconocidas actualmente en los Estados Unidos, pero también hubo mucho abuso sexual, y esto lo vamos a demostrar a continuación, porque este video que acaban de desenterrar, el cual voy a poner más adelante obviamente, tiene que ver mucho con un reporte, una publicación que se hizo de parte específicamente de The Guardian, este periódico The Guardian, quien publicó en el 2020, a lo mejor ya ustedes no se acuerdan, yo no me acordaba, pero sí recuerdo cuando comencé a leer nuevamente esta información, recordé ese reporte del 2020 durante la campaña presidencial para ese año, ¿no?